Entonces, fíjense qué les presento acá. Acá les presento más o menos una estructura de lo que vamos a mirar al comienzo de nuestra ley, de nuestra bolilla, perdón. El concepto del buque, que es el buque, importante. Cuando empezamos a hablar de un tema nuevo, tenemos que saber de qué se trata. Luego, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Por qué, por qué necesitamos saber la naturaleza jurídica del buque? ¿Cómo y de qué manera clasificamos tanto la ley como la doctrina? ¿Cómo se individualiza? ¿Cómo se clasifica? Todo esto es importante para tener una idea de las situaciones relacionadas con el buque. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Digo yo, cuando hablamos de conceptos, pongo tres aspectos acá. Así tenemos que encarar este tema, chicos. El concepto que proviene de la doctrina, el concepto que provee la ley y el concepto que surge de la jurisprudencia. ¿Ah? Estos son los tres tipos de conceptos y ahora vamos a ver por qué. Porque así como estuvimos viendo en el ámbito del derecho, cuando conceptualizábamos el derecho de la navegación, que tenía que ver con la referencia que hacía cada uno de los doctrinarios, conforme a su postura y conforme a su contexto en el tiempo y en el espacio, así también los doctrinarios conceptualizan los buques de acuerdo a la visión que se tenía del buque en el trayecto o a través del trayecto del tiempo. ¿tá? Y cuando la ley determina un concepto, ya viene a poner claridad. Pero la ley pone claridad porque primero lo hizo la jurisprudencia. ¿tá? La jurisprudencia generó un caso que fue un caso pivot, un caso generador de concepto que luego receptó nuestra ley de navegación. Por eso los tres conceptos son importantes. No, yo ya sabía el de la ley y resulta que con eso no me aceptó. Y sí, porque con eso solo no alcanza. ¿tá? Entonces, allí de nuevo empezamos a mirar. Yo quiero que ustedes se den cuenta, chicos, que yo les hago siempre una semblanza de lo que tiene que ver con el desarrollo de la materia con el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Por la gran evolución histórica que tuvo, vimos en las clases pasadas. No es lo mismo el que miró el derecho de la navegación en el trayecto de la navegación a vela o cuando comenzó la navegación con un avance tecnológico limitado, que el que define hoy en esta oportunidad, en este tiempo, porque tiene otros elementos para manejar. ¿Está? Ya está todo dicho prácticamente. ¿Está? Entonces, Brunetti, por ejemplo, establecía que el buque, desde el punto de vista material, o sea, en cuanto a lo que hace a la esencia de la construcción, es una colonia flotante. ¿Por qué una colonia flotante? Porque decía, en ella se da una determinada cantidad de condiciones que hacen a su autonomía de por sí mismo. Acuérdense que nosotros decíamos, el buque se hace a la mar y se autodetermina con el gobierno, con el capitán, con la tripulación, ya prácticamente no depende de otras circunstancias más que de lo que el buque va generando en la travesía. ¿Y por qué hablaba de colonia flotante? Porque ustedes se acuerdan que había una definición que hablaba de que se formaban una columna donde había formas asociativas, ¿tá? Y en ese grupo o en esa colonia flotante, dice Brunetti, confluyen reglas del derecho público y del derecho privado, que en el ámbito de cobertura tienen aspectos patrimoniales específicamente vinculados a la responsabilidad, que son trascendentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué particularismo tiene nuestra materia respecto a la responsabilidad? ¿Se puede limitar?
Es Es limitada la responsabilidad. limitada. Muy bien, la responsabilidad es limitada. Por eso recalca principios propios específicos en cuanto a la disponibilidad del buque y en cuanto a la responsabilidad de los sujetos. ¿Tá? Otra corriente italiana, la de Cialoja, que ustedes habrán visto, que yo les decía, tenemos que ver de qué manera enfocan los distintos doctrinarios. Dice que el buque es, en el sentido genérica, una embarcación, miren cómo ya le da otro concepto, que es apta para moverse de un lugar a otro mediante un medio de propulsión o de tracción que esté al servicio de la navegación. Acá, ¿qué le agrega Chealoja? ¿Qué le agrega Chealoja? A ver, ¿qué notan ustedes que le agrega? Define embarcación y después habla de que es propulsada o traccionada. Tiene una propulsión, habla de un método de propulsión y ¿qué más? Y que está destinada a la navegación. Exacto, que tiene un servicio a la navegación. O sea que ya le va haciendo algunos agregados más allá de la disponibilidad y la responsabilidad. Y Ray, que ya es más contemporáneo y que es un autor argentino, que dice que toda el buque, ya con el concepto actual, después del caso de la jurisprudencia y después que ya estaba más resuelto en la naturaleza jurídica del buque, dice que es una construcción flotante destinada a la navegación por agua y que navega. O sea, le da una caracterización específica ya al buque. ¿Tá? Ya no habla de embarcación, ya no habla de propulsión, ya no habla de propulsión propia o no, sino pone su énfasis en un aspecto importante que es el destino de la navegación por agua, pero que a su vez no solamente que esté destinado, sino que navegue, o sea, que esté en actividad. ¿Tá? Esto nos permite a nosotros que podamos ver de distintos enfoques. Cuando pongo acá definiciones legales, hago referencia a la ley de navegación y a la ley de cabotaje. La ley de navegación tiene un concepto que es actual, pero la ley de cabotaje, fíjense, a ver, ¿quién lee la primera definición? La ley de navegación define buque en artículo 2. Sí, no, Como pero vamos a leer, a ver, vamos a leer acá en el Power qué dice Yo la tengo acá primera. la ley de cabotaje 19492/44, ¿a esa se refiere usted? Así es, a ver qué dice, el buque Dice qué que es. define al buque diciendo que es todo vaso de madera, hierro u otra materia que flota y que impulsado y dirigido por un artificio adecuado interno o externo, es apto para transportar por agua personas o cosas o para servir de depósito o para ser utilizado en actividades comerciales o industriales. Fíjese, el buque con un barco o embarcación, dice el artículo 55, amén de esto que cuenta la compañera, que es más larga la definición, el que define a un buque como desde un punto de vista técnico. ¿Por qué desde un punto de vista técnico? Porque tiene en cuenta el tamaño del buque. Fíjense qué es el tamaño. Dice, es un barco o embarcación de madera por el cual el producto de la eslora, ¿qué es la eslora? El largo del buque. El largo del buque. Ojo con las palabras que vamos incorporando. El producto de la eslora por la manga, otra definición técnica, que es el ancho del buque. ¿Tá? Y por el puntal, otra definición técnica de buque, que es el alto del buque. Y está diciéndome, ese producto del alto por el ancho, por el largo, eslora, manga y puntal, me debe dar, dice el decreto de la ley de cabotaje, que fue
miren, fíjense de la época que está, del 44 y sigue vigente, es igual o superior a 50 metros cúbicos. O sea que me está diciendo y me está dando toda una definición de carácter técnico. En ningún momento me está hablando de que esté destinada para algo. Me está diciendo que es una construcción flotante con determinadas medidas y que está construido de determinado material. ¿Tá? Esto me está diciendo la ley de cabotaje en el 44. O sea, nada más que una definición de carácter técnico, describiendo a la ley conforme a las pautas de su aptitud. ¿Tá? En cambio, con la ley de cabotaje, la ley de navegación, perdón, que es posterior al caso Zónaco contra YPF, que es el caso de jurisprudencia del que vamos a trabajar, que dicho sea de paso, ustedes van a leer para la próxima clase. Para leer el caso tienen que leer cómo se fue desarrollando, porque no es solamente mencionar el caso, sino qué pasó en ese caso para que haya un cambio tan abrupto y que haya generado un cambio en la corriente doctrinaria y legal en el ámbito del concepto de buque. ¿Tá? Yo digo porque acá en clase no se puede hacer todo, chicos, por la falta de tiempo. Entonces, este caso se encuentra en todas partes. Normalmente está fotocopiado. Yo no sé si nosotros no lo subimos a la plataforma, pero no me acuerdo si Gustavo lo subió, pero es un caso que están todos los textos. La mayoría de los textos lo tienen, lo mencionan porque al ser un caso pivot, es un caso trascendente, ¿tá? Porque nos generó un cambio de criterio. Entonces, en la ley de navegación, siguiendo ese criterio jurisprudencial, dice que el buque es, ya no habla ni de embarcación, ni de madera, ni de esto, ni de aquello, no tiene en cuenta solo el aspecto técnico, sino que dice que es una construcción flotante. No dice si está traccionada a vapor, a vela, cuál es el modo por el cual se moviliza, sino que habla de una construcción flotante, pero pone énfasis en ¿qué? En el destino, no en la aptitud. Es ¿Puedo hacer decir, una consulta con respecto a eso? sí, ¿cómo no? ¿Eso puede ser que haya sido el objeto de discusión en el caso Zónaco contra YPF? Claro, por eso ese es el caso que cambió la ley. La ley de navegación en el artículo 2 está reflejando el caso Zónaco contra YPF. Está receptando el principio del caso Zónaco contra YPF. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el caso Zónaco vino a cambiar totalmente el criterio, porque el criterio que teníamos era el de la ley de cabotaje. Es decir, cuando definíamos buque, decíamos que solamente era buque el que tenía una tracción determinada, que era apto para navegar porque tenía determinadas dimensiones y porque estaba construido de tal manera. Cosa que después, con la ley, con el caso Zónaco, cambia esto. Por eso la importancia de que ustedes lean el caso Zónaco para ver, porque ahí el caso Zónaco recepta el criterio del destino, desplazando el criterio de aptitud. ¿Entienden? Aptitud era lo otro, que transporte, que pueda llevar, que esté construido de tal manera. Acá está destinado a navegar. Entonces, no importa si tiene o no tracción. Por lo tanto, en el caso Zónaco vemos que una barcaza que está remolcada choca contra otro buque y ahí se pone en tela de juicio si eso es un abordaje o no, porque para que haya abordaje deben colisionar dos buques, y entonces la defensa dice no era buque la barcaza, porque según el criterio de la ley de cabotaje, esta que nosotros estamos viendo, no tenía modo de tracción propia. Entonces ahí descalificaba el carácter de buque. Y ahí entonces cambia el criterio cuando la
cuando la cámara revisa ese concepto y le da otro enfoque y recepta el sentido, el criterio del destino y no de la aptitud. ¿Está, chico? ¿Entendimos esto? Entonces, dice la ley, dice entonces, este es un artículo que sí o sí, ojo, póngale, saber. ¿Está? Este es un artículo que tenemos que saber, el de la ley de navegación. ¿Está? Y que tenemos que saber con su concepto tal cual dice la ley, para saber el legal, para saber el concepto legal. Dice, toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Esto dice la ley de navegación en el artículo 2. Inmediatamente a esto le agregamos el artículo 154. Ojo con esto, chicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el artículo 154 se complementa con el... vuelvo a marcar, porque este es un tema trascendente y que se suelen equivocar los alumnos por simplista. Por eso la clase es tan importante, para que ustedes digan, no, después voy a ver, no, escuchen, tomen nota, hagan sus propias conclusiones y después cuando van a estudiar para rendir, eso que ustedes anotaron les va a recordar y les va a permitir que no olvidemos determinados aspectos. ¿Por qué digo que el artículo 2 está íntimamente desarrollado, acoplado con el 154? Porque el 154 de la ley habla de que el buque es una universalidad de hecho. O sea, el buque que es una construcción flotante destinada a navegar por agua, ¿cómo se considera? No solamente la parte material, casco, mástiles, velas, máquinas, que lo que vemos es en principio. Eso no hay duda, dice la ley. Eso es buque. Pero también hay otras pertenencias que estén fijas al buque o sueltas, que son necesarias para su servicio, ya sea para la maniobra, navegación o adorno del buque, que se hallen unidas temporalmente o separadas de ella, y entonces eso también se considera buque. Siempre y cuando esas cosas no se consuman con el primer uso, como por ejemplo el combustible. ¿Tá? A ver, pensando ustedes todos los que estamos acá, ¿qué serían esos accesorios que más allá del casco, de las máquinas, de los mástiles, las velas, también se considera buque? A ver, ¿qué me dicen? Todo lo que está dentro del buque, doctora. Los equipamientos, los electrónicos. Bueno, pero eso forma parte del buque, porque ya estábamos hablando acá de las máquinas principales o accesorias que forman parte del buque. Pero hay otras cuestiones que pueden ser pertenencias que sean fijas o sueltas, dice la ley. Profesora, pueden ser las balsas que se utilizan para llegar a bajar, digamos, del buque al puerto o ir a un rescate. Los buques salvavidas. Los buques salvavidas. Los buques salvavidas, ahora vamos a mirar unas imágenes de buques, y vamos a ver que los buques, todos los buques de ultramar, tienen la obligación de tener buques salvavidas para la cantidad de personas que van a bordo, para cubrir la cantidad de personas que van a bordo según sean necesarios en una emergencia. Entonces, un buque salvavidas forma parte del buque. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Acá dice un adorno, una lámpara que está en la cubierta, un aplique que está en la cubierta, es buque. ¿Tá? El ancla que está sumergido o no, es buque. Entonces, ¿por qué les parece a ustedes, a ver, les sigo preguntando, ¿por qué les parece a ustedes que es necesario determinar todos estos artefactos que forman parte del buque? Para determinar responsabilidad. A ver. Por la responsabilidad. Bueno, a ver, otro, ¿qué decía Mendoza? Para determinar el valor preciso del mismo a la hora, ¿no es cierto?, de calcular justamente lo que decía
la compañera la responsabilidad y las indemnizaciones de dónde puede tomarse un bien para venderlo, obviamente, Pero solamente para venderlo. ¿A quién le interesa para asegurarlo también? Eso también, pero ¿a quién le Para interesa? embargarlo. También para alguna medida Porque tiene una precautoria. diferencia con respecto a la aeronave, que la aeronave se puede embargar por partes, en cambio el buque es universal, se embarga Eso. totalmente. Bueno, muy Y a bien. la hora ¿Y de qué más? registrarlo también. También se determina el valor. ¿Qué más? Todos ustedes están mirando un aspecto, pero van a vivir después de querer saber el valor de las cosas para reclamar. Y cuando se constituyen en aquellos que demandan, ¿qué les interesa a ustedes cuando tienen que pedir una indemnización? ¿Qué parte forman en el proceso? Cuando reclaman algo para que les sea reparado. ¿Qué son en el proceso de ese bien? A ver, estamos hablando de procesal. Cuando ustedes se constituyen ¿en qué del buque? ¿Querellantes? No, querellante en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho de... ¿Damnificados? ¿Perdón? ¿Los damnificados? No, damnificado sería el dueño del buque, en el caso que le van a reclamar al buque. ¿Ustedes qué serían? Si quieren saber. Acreedores. Acreedores. Eso es lo que van a hacer. El acreedor le interesa saber cuánto capital tiene para reclamar, chicos. Piensen como abogados. Pongan la cabeza en el derecho. No hagan pensamiento de común, porque ustedes van a ser abogados. Y tenemos que hacer el ejercicio durante la carrera de que somos abogados y que estamos trabajando y poniéndonos en el rol de abogado. Así vamos a aprender el derecho. Yo me acuerdo cuando hice mi primer doctorado, y ya hace como 15 años, nos decían los profesores que nosotros teníamos el derecho, estudiábamos el derecho del siglo XIX en función de que lo veíamos desde afuera. Y es verdad, seguimos estudiando el derecho desde afuera. A lo mejor ahora un poquito más ayornado porque la tecnología y nos permitió acercarnos un poco más a las realidades. Pero es verdad que a veces nos ponemos de afuera a mirar en lugar de hacernos parte. Es decir, bueno, cuando yo le tengo que reclamar algo al buque, me interesa saber el valor de los adornos de bronce y cristal que tiene afuera. Porque ese tiene un valor bárbaro. Y a lo mejor un buque salvavidas que yo embargue vale miles y miles y miles de pesos, de dólares, de euros, no de pesos. Un buque, y tiene 40, porque según la cantidad de personas, si se trata de un crucero, lleva. Esos buques tienen una automatización, tienen un sistema de posibilidad de autoabastecimiento para prácticamente hasta una semana para el salvataje de las personas, con comida, con medicamento, con agua. Todo, que al tocar el agua cuando caen se abren automáticamente y tienen salvavidas, comida, todo en lata, como para que esa gente que está siendo salvada pueda subsistir. Díganme si eso no va a tener valor. Y yo que soy el acreedor miro todo eso para salvar mi crédito. ¿Entienden? Y por supuesto que voy a mirar cómo está registrado, porque a lo mejor se registró con un valor, pero en la actualidad tiene otro valor y yo pido la actualización. Esa es la mirada del abogado, chicos. Tanto en el punto de vista del acreedor como en el punto de vista desde el punto de vista del deudor. ¿tá? Entonces, por eso es importante este artículo 154, que lo acompañe directamente al 2. Porque el 2 me define, pero el 154 me complementa como una universalidad de hecho y me dice, ojo, que también es buque. Una vez que yo veo el casco, veo la cubierta, veo el mástil, no hay duda,
que veo las máquinas, todo eso es buque, nadie lo pone en duda. Pero hay otros elementos que pueden estar fijos o no, que también son buques. ¿Tá? Y entonces, pero además de eso, fíjense, otra cosa les voy a decir. En un abordaje que se da el choque entre dos buques, decíamos recién, y choca un buque con el ancla del otro, hay abordaje. Porque el ancla es buque. Porque el ancla es buque, porque forma parte de esta universalidad de hecho que estamos hablando. Entonces no se pone en tela de juicio si hubo contacto en los cascos. ¿Entienden? Porque si hubo contacto en los cascos no hay problema, es notorio, es visto. Pero miren todo, pero estos no son inventos, casos de jurisprudencia que se han dado a partir, empezando con el caso Zónaco, que sirvió de pivot, y después la otra cantidad de casos que nos fueron dando estas referencias. Entonces, no perdamos de vista esto, chicos. Artículo 2, inmediatamente vinculado con el 154. ¿Está? Bueno, Doctora, y acá, sí. Doctora, un comentario. Respecto de los adornos, que usted también decía que forma parte del buque, también es importante esa parte donde dice que, aunque se hallen separadas temporariamente, porque en el caso de un conflicto pueden sacarlo del buque y querer decir que no, pero fíjense una cosa, no solamente eso, porque eso ya es mala fe, pero pongámosle que un buque salvavidas está en reparación y falte ahí en el buque, porque en el buque están puestos en un lugar determinado, y falte, pero nosotros sabemos que en lugar de ser 39 como figuran, son 40. Están separados temporariamente porque están en reparación, pero eso forma parte del buque. Esto de que hayan sacado por mala fe se demuestra inmediatamente por la mala fe, pero esto otro también es técnico. Se fue a hacer reparar y eso está formando parte del buque, aunque en este momento no lo esté. ¿Está? Esto también nos demuestra este criterio. Bueno, y entonces que en la jurisprudencia, que ustedes van a leer el caso Zónaco contra YPF, que acá figura, lo que se buscó es dejar de lado el criterio restringido. El criterio restringido era el que tenía en cuenta la aptitud que nos planteaba la ley de cabotaje. ¿Dónde? Y porque me decía para qué tipo de navegación, me decía que tenga flotabilidad, que tenga un tonelaje de arqueo determinado, 50 metros cúbicos, que tenga algunos hablan de que técnicamente son buques los que tienen determinada nacionalidad o la nacionalidad del Estado, que tenga autonomía de propulsión. O sea, fíjense todos los criterios con los cuales restringimos. ¿Qué quiere decir restringimos? Limitamos. Esto generó que cuando se produce el caso Zónaco, esto cambia y da una vuelta absolutamente de 180, 360 grados. Y dice el criterio amplio que ya no se tiene en cuenta la aptitud por la cual se restringía, sino se tiene en cuenta el destino. ¿Y qué es buque? Toda construcción flotante destinada a navegar. ¿Qué pasa entonces con el destino? Si hay un buque que esté con todo el aspecto físico del buque, con todas las características físicas del buque, pero está amarrado al puerto porque es una biblioteca flotante, no es buque. ¿Por qué no es buque? Pero si es un buque, doctora, mire la forma, mire el casco, mire el motor, pero no está destinado a navegar. Un casino flotante que no navega, que está amarrado a un puerto, a un pontón, no es buque, es una cosa mueble, no buque. Entonces, ¿por qué es importante saber esto, chicos? Otra vez le pregunto, los lunes soy preguntona, ¿eh? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Por qué es necesario saber esto? Otra vez pensemos como abogados. O sea, si no se mueve, no navega, no es buque.
Sí, pero no se mueve, no, ¿eh? Porque el buque Yo tengo una plataforma petrolera. Si la plataforma petrolera está fija, entonces ya no navega, no es buque, entonces. es que la plataforma petrolera normalmente si sirve para eso, para extracción, no es buque. ¿Por qué? Porque está determinado en un lugar establecido. Ahora, un buque petrolero es otra cosa. Un buque que transporta petróleo es buque, porque su destino es navegar. La plataforma su destino, tiene como fin, esa cosa mueble tiene como fin extraer y está fija. Está Claro, fija. le dije lo de la plataforma porque justamente ahora hay plataformas móviles. Claro, lo que pasa es que se mueven hasta el lugar de destino. Ah. ¿Entiendes? Pero no es que andan navegando. Se mueven porque son llevadas a un destino determinado donde van a generar la extracción, la exploración, pero en el ámbito de su destino final no es navegar, es llevar a ese destino, explorar y extraer. ¿Tá? En cambio, si esa plataforma tiene como destino navegar, llámese, por ejemplo, una plataforma que navega y que va buscando determinadas exploraciones a partir de su navegación misma. Eso es buque. Es decir, está destinado a navegar, que su destino sea navegar. Por eso les digo, un restaurante flotante, si está amarrado al puerto o a una determinada plataforma de acceso al puerto, esto no es buque. Ah, doctora, pero es un buque perfecto. Uno entra por las escotillas, tiene todos los adornos en la cubierta, pero está amarrado al puerto, no es buque. ¿Por qué? Porque su destino no es navegar. Ahora, si ustedes me dicen, ese buque, restaurante, navega todos los días a las 7 de la tarde y hace una cena a bordo, mientras está navegando, mientras tiene la habilitación como buque, es buque. ¿Está, chicos? Entonces, lo que va a criterio amplio nos va a determinar es que no ponemos énfasis en la aptitud, ni que tenga o no motor, ni que tenga vela, ni que tenga medio de propulsión propio o no, sino que se encuentre con su destino para la navegación. ¿Está? Este es el criterio que tiene. Entonces, un buque es el que está destinado a navegar. En el caso Zónaco, por eso se resuelve que la barcaza es buque, porque estaba navegando en el río Paraná. Estaba navegando y estaba navegando con el objetivo de hacer un traslado por el espacio acuático y su destino era navegar. ¿Está? Aunque no tenía propulsión propia, pero estaba a tracción de otro, pero era buque, porque su destino era navegar. Esto me van a contar ustedes la próxima clase, porque así necesitamos explicar en el parcial. En el parcial hay que explicar someramente el caso. Anoten esto, porque después digan, ay doctora, yo no sabía que había que leer. Esto sale en el parcial y entonces es una lástima porque estas cuestiones a veces los alumnos salen mal por eso, y son cuestiones que las trabajamos en clase, ¿está? Y esto, por eso tiene tanta importancia, digo tanta importancia, no, una ayuda la clase, ¿está? No quiero decir tanta importancia porque no quiero decir que solo lo que está en la clase sirve, pero te ayuda, te puede dar una manito para entender más cosas, ¿no? Y para preguntar, así como ustedes lo están haciendo. ¿Está? Entonces ahora sí, ¿no? Sí. Solamente para aclarar, nada más. Sí. Entonces, en el caso de un buque que se dedique a navegar y que la navegación sea una navegación comercial, pero por ejemplo esté parado en el puerto bajando la mercadería y sucede, pongámosle que se cae el ancla o alguno de los botes salvavidas, de esa manera, por ejemplo, la responsabilidad sería la responsabilidad limitada porque sigue siendo buque, o tiene que estar sí o sí navegando para que esa responsabilidad sea limitada.
No, no, no. Ese buque sigue siendo buque, está haciendo una descarga en el puerto. Que se caiga el ancla es lo normal cuando el buque está amarrado, ¿eh? No, Porque, se caiga eh, sobre alguien, no sobre, digamos, el río, y el no, mar, digamos. Se y bueno, caiga como un accidente, digamos, por eso. sí, sí, no deja de ser buque, no deja de ser buque porque está haciendo una tarea en el puerto. El Claro, buque está haciendo una tarea en el puerto. El que no va a ser buque es aquel que está todo el tiempo amarrado al puerto y que es una biblioteca. Por ejemplo, hay determinados buques oficiales que son la fragata Sarmiento, que es un buque que está destinado a biblioteca. Entonces está en los puertos amarrado. Mientras el buque no navega, no tiene destino a navegar, no es buque. Tampoco es buque, pierde su calidad de buque cuando está hundido o semi hundido. Pierde, ¿por qué? Y porque pierde su aptitud de navegar, no tiene el destino de la navegación. ¿Tá? Todo esto hay casos de jurisprudencia que se pueden ver en los libros. ¿Está, chicos? Bueno, y entonces, ¿para qué necesitamos ver la naturaleza jurídica? Para determinar qué ley se debe aplicar, porque fíjense ustedes, estamos hablando de casos en los que no son buques, y entonces, ¿qué ley le vamos a aplicar? Y la ley del derecho común. No vamos a ir a recurrir a la ley de navegación en este caso, o al Código Aeronáutico en el caso de derecho de la navegación aérea. ¿Tá? Entonces, es importante determinar la naturaleza jurídica. Y la naturaleza jurídica dice, cuando sabemos que hablamos de naturaleza jurídica, siempre hablamos de posturas doctrinarias. En algunas oportunidades la ley se define, pero también hay muchas posturas doctrinarias. Entonces, ¿por qué decimos que la naturaleza jurídica, desde el punto de vista de la mirada de la doctrina, algunos hablan de que se trata de un patrimonio de afectación? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos? El buque es un todo en el que se va a poner la atención para limitar la responsabilidad a ese patrimonio. Aunque el propietario tenga 20 casas, 5 autos, lo que voy a limitar la responsabilidad es al buque. Al buque. Entonces, la doctrina alemana dice es un patrimonio de afectación. Otros hablan de que se trata de una comunidad flotante que tiene el comando de un sujeto llamado capitán y que tiene una normativa conforme en alta mar, conforme a la ley del pabellón que enarbola. Otro autor, Brunetti, al que lo estuvimos viendo hoy en la definición, dice que tenemos dos aspectos para mirar. El aspecto material, que es la colonia flotante gobernada por un capitán con normas públicas y privadas, y por otro lado, el aspecto jurídico, que es toda la actividad que están reguladas a partir de la disponibilidad del buque como una cosa, y la responsabilidad que éste genera. Entonces ahí tenemos algunas posturas doctrinarias que nos miran al buque desde con distintas miradas o con distintos aspectos. También este autor argentino, que fue el autor de un código de comercio comentado muy interesante, en el tomo 6 del Código de Comercio viejo, antes de la reforma, de la unificación del Código Civil y Comercial, hablaba de que Fernández, de que el buque era una cosa mueble compleja. ¿Y por qué una cosa mueble compleja? Y porque hay una cantidad de características sui generis. Quiere decir perteneciente solo al buque, solo a este carácter del buque. Y que tiene aspectos mixtos, porque veíamos nosotros desde el punto de vista de la reglamentación, desde el punto de vista de la integralidad, aspectos de derecho público, privado, interno e internacional. ¿Tá? Eso lo determina con una característica sui generis, decía Fernández. Y tiene una universalidad de hecho, como por ejemplo dicen algunos, semejante a un fondo de comercio, semejante, relacionan
los comercialistas con un fondo de comercio, y Malvani, que es el autor de la ley de navegación, dice que el buque es una cosa mueble. Siguiendo este criterio, que se fue dando a través de toda la doctrina durante mucho tiempo, la ley de navegación, ¿en qué año se dicta la ley de navegación? A ver. 73, 1973. La otra vez me dijeron. 1973. Eso, muy bien, muy bien. En el 73 recién, la ley de navegación recepta este principio estableciendo que el buque es un bien mueble registrable. Es un bien mueble registrable, es un bien registrable. Pero ¿por qué digo esto? Porque ¿qué son las cosas muebles? La ley no dijo cosa, dijo registrable. ¿Por qué? ¿Qué son las cosas muebles? Cuénteme qué caracterizan a las cosas muebles. Las cosas que se llevan de un lugar a otro. Las que pueden ser movilizadas de un lugar a Las otro. cosas que se pueden trasladar. Las que se pueden trasladar. Muy bien. Y el buque se mueve hasta amarrado a un puerto. Más móvil que esto, imposible. Pero fíjense los particularismos de nuestra materia, que siendo una cosa mueble por naturaleza, conforme encaja a la descripción de cosas muebles, se le aplican normas de los inmuebles. Y nosotros decíamos, se registran los inmuebles, y algunos muebles por excepción. Se registran obligatoriamente, no voluntariamente. Obligatoriamente se registran los bienes, los buques. ¿Qué otra característica de los bienes inmuebles? Se vende con pacto de retroventa. Esto es posible solamente en los bienes inmuebles. Otra de las características, se puede prendar e hipotecar. Estamos hablando de situaciones que se aplican a los bienes inmuebles. Entonces, ¿qué me dicen? Es un bien mueble por excelencia con participación de características de los bienes inmuebles. ¿Y por qué será? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué será que tiene ese agregado, esa sumatoria de los particularismos de los inmuebles? Por el valor económico que... Muy bien, muy bien. Por el valor económico, chicos. Es un buque vale millón. Ahora les voy a mostrar los buques transportadores de container. Con 350 metros de eslora. 350 metros de eslora tienen algunos, de los de mayor porte ahora, como los cruceros. Y resulta cargado de container que entran 3.000 y 4.000 containers cargados arriba. Imagínense si tienen valor. Es sumamente importante, por eso nuestra materia es una materia tan importante y no le podemos dar normalmente la trascendencia que tiene, porque se maneja mucha riqueza, chicos. Se maneja mucha riqueza. En un buque siempre hay riqueza. Transportando cosas, transportando personas, siempre hay riqueza que va llevando y se va generando producción. Entonces, es bueno que nosotros miremos esta rama del derecho como una rama tentadora, porque yo les puedo contar de algunos especialistas de la ciudad de Buenos Aires que cobran las horas de consulta en dólares, horas de consulta de maritimistas, horas de consulta en dólares, pero no en $10, $3.000 la hora. ¿Pero por qué? Porque le están asesorando sobre millones de dólares que están atrás. ¿Entienden, chicos? Sí. Un buque de comercio llevando bienes que no le pertenecen colisiona con otro buque, a la hora de responder, ¿responde también con esos bienes que no le pertenecía? ¿O se aparta eso?
No, 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 con la carga no, porque la carga es de un tercero, no, no, responde con el buque. Por eso estamos diciendo patrimonio de afectación. Estamos diciendo, ahora lo único que nosotros vamos a ver después como una institución propia es cuando tiene un accidente, un daño que se llama avería, donde te puede comprometer la carga, pero si no, de ninguna manera puede disponer de los bienes de otro, no, dispone con el buque. El propietario y o armador dispone del buque como su patrimonio de afectación. Esto ya estuvimos hablando. Ojo con esto, vayan formando idea de esto, chicos, porque son puntos troncales que no debemos dejar de ver, de atender. Entonces, la ley, ¿quién lee el artículo 155 de la ley de navegación? A ver, por favor. 155. Sí. Los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico que esta ley consagra. Está silenciada, doctora. Doctora, No está se la escucha, silenciada. doctora. Habilite su micrófono micrófono porque silenciado. está en silencio. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Gracias. La ley no dice bien mueble registrable, dice bienes registrables, pero yo le puse mueble justamente en rojo como para no perder de vista de que se trata uno de los bienes en la caracterización de muebles e inmuebles, de los más importantes, porque por su valor económico, gracias, y además por la posibilidad de que no quede duda, porque el Código Aeronáutico, cuando define la aeronave, ya se animó a decir bien mueble. Esta ley de navegación dice todavía bienes registrables. ¿Está, chicos? ¿Estamos entonces respecto a esto? Vamos a seguir, cualquier duda me preguntan porque yo voy avanzando, pero me interesa que les vaya quedando grabado esto. Cuando ya sabemos qué son los buques, cuál es su naturaleza jurídica, cómo se discutió para determinar el concepto y quedar en el destino, la doctrina y la ley de navegación establecen algunos criterios para clasificar. Fíjense, acá también la importancia que tiene esta clase, por ahí es que hay algunos agregados que no solamente son lo que dice la ley. Y cuando yo suelo preguntar, pregunto que me digan todo, porque si dimos en clase, no vamos a restringir, sino vamos a ampliar. ¿tá? La ley de navegación clasifica los buques. Y clasifica los buques por su arqueo y por su afectación. Cuando clasifica por su arqueo, que tiene que ver con las medidas en metros cúbicos, por eso hoy hablábamos eslora por manga por puntal, dice que los buques son buques mayores y buques menores. A ver qué dice el 48. A ver quién lee. Yo leo, doctora, el artículo 48, 48. doctora. Sí, por favor. Buque mayor es el que registra un arqueo total no menor a 10 toneladas. Buque menor es aquel cuyo arqueo total es inferior a esa cifra. Los buques se distinguen también por su naturaleza, por la finalidad de los servicios que prestan y por la navegación que efectúan. Muy bien. Y ahora, entonces, ¿cuándo un buque es mayor? Cuando tiene más de 10 toneladas de arqueo total. Muy bien. Más de 10 o más toneladas de arqueo total. ¿Y un buque menor? Cuando el arqueo total es inferior a esa cifra. Exacto. Eso es importante, chicos. Eso es importante porque ahí vamos a determinar conforme a su arqueo, que no tiene que ver con el peso. El peso es el porte. Esto es la medida de volumen. Ahora vamos a estudiar el arqueo. ¿tá? Y el artículo 3 de la ley, ¿cómo define, cómo clasifica, perdón? A ver quién lee. El artículo 3 dice... Leo, profe. A ver, está por leer una compañera.
A ver, ¿qué dice el artículo 3? El artículo 3 dice, buques públicos son los artefactos al servicio del poder público. Todos los demás, aunque pertenezcan al Estado Nacional, a las provincias, a las municipalidades o a un estado extranjero, son buques privados. ¿Y ahora qué me cuentan? ¿Qué me cuentan ahora? Hola. El curso de navegación está presente. Hola. A ver, ¿cuáles son los buques públicos? Los que están afectados al servicio público. Muy bien. Es la afectación, no la titularidad, la que se tiene en cuenta. Un buque que está afectado al servicio público del Estado es un buque público. Y un buque privado son los demás. ¿Un buque privado puede convertirse en un buque público? Sí, en una inundación necesito que participe un buque en tratar de llevar a cabo una tarea de auxilio sanitario. Ese buque se afecta transitoriamente a un servicio público del Estado. Y eso lo convierte en ese trayecto en buque público. Por supuesto que un buque sanitario, que un buque bombero, todos esos son buques públicos, afectados al servicio público del Estado. Aunque sea un particular o el Estado quien sea su dueño. Nosotros, el Estado no tiene buques demasiado más allá de los buques de prefectura, que son buques afectados al servicio público del Estado. Los demás, nosotros en una época hubo una empresa de navegación que se llamaba Elma, que era una empresa del Estado, pero afectada al transporte. O sea que ejercitaba afectación al derecho a cuestiones privadas. Entonces, como era un buque que pertenecía al Estado porque era su propietario, pero era un buque privado. ¿Por qué? Porque no estaba afectado al servicio público de un Estado. Era una flota más comercial. ¿tá? Ahora no existe más esa flota hace muchos años. ¿tá? Pero entonces la calidad de público o privado no se detenta en carácter de quién es su propietario, sino a qué está afectado. ¿tá? O sea, Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, digamos, un buque público, pero que realiza, digamos, alguna actividad de comercio, pasa a ser privado. Cuando en una emergencia realiza, pero normalmente si realiza una actividad, porque el buque nunca es público porque el dueño es el Estado, ¿eh? El buque es público porque está afectado al servicio público del Estado. Ahora, si el buque es del Estado, pero realiza una actividad comercial, es privado, no es público. ¿Entienden? Porque su afectación es a una actividad privada, aunque el dueño sea el Estado. Esto pasa mucho con las empresas aeronáuticas. Las empresas aeronáuticas, muchas de ellas son del Estado, de los estados. Y entonces, pero su actividad que están llevando a cabo es privada porque están llevando a cabo una actividad privada, o sea, comercial en este caso, que podemos decir transportar personas, ¿tá? O carga. Pero lo que importa para su carácter de público-privado es la afectación. Entonces, los públicos, ¿cuáles son? Los que están afectados al servicio público del Estado. Esto márquense bien, ¿eh? Porque le va a servir ya para las aeronaves. Todo esto se traslada luego a la aeronave. Si aprendemos bien acá, hacemos un traslado al derecho aeronáutico y son semejantes. Todo esto es semejante en el derecho aeronáutico. ¿Está? Otras clasificaciones, por su destino, decía la ley. Y sí, por su destino los buques, acá tenemos unas imágenes, ¿ves? Los buques por su destino puede ser de transporte de personas, de pasajeros, de carga o mixtos. Aquellos que llevan adelante transporte de pasajeros solamente, especialmente lo que son los cruceros, que hoy en día tienen carácter turístico. Transporte de personas hoy en día es solo con carácter turístico, de placer diríamos.
el transporte de carga, que lleva distintos tipos de carga, sólida o líquida, y los que son mixtos, que pueden ser de carga y también llevar personas. Estos son por su destino. Conforme al ámbito del desplazamiento en el que llevan a cabo la actividad, tenemos los buques de carácter marítimo, o sea, aquellos que llevan a cabo una actividad en el mar o de ultramar, y los buques de carácter fluvial. Yo le puse acá una barcaza en la navegación de la hidrovía. Esta es una barcaza navegando por la hidrovía. ¿Ves cómo lleva un remolcador y todas las barcazas remolcadas, estas barcazas por empuje, ¿no? Fíjense qué importante. Esto es la hidrovía, una foto de la hidrovía, ¿tá? Una barcaza que está llevada por un remolcador que tiene una gran potencia, y muchas barcazas de acuerdo a lo que dice la reglamentación, para que sea posible el empuje y que tenga navegabilidad por el río. Estas barcazas tienen poco calado. Estos buques tienen muy grande calado porque necesitan mayor estabilidad por todo el mar, ¿tá? Esto es entonces por el ámbito del desplazamiento donde llevan a cabo su tarea. Otros buques, otra clasificación. Los buques por el medio de propulsión. Esto ya no está más en ninguna ley, ¿eh? Esto ya es una doctrina. Entonces es necesaria, la ventaja es que en este Power se pudo resumir lo que dicen distintos autores. Algunos dan una clasificación, otros dan otra, y esto les puede servir a ustedes. Entonces, ¿qué dice el que clasifica conforme al medio de propulsión? Y habla de que los buques pueden ser a vapor, a vela, tracción de vela, vapor, nucleares. Los buques nucleares tienen una normativa específica, y los buques mixtos que tienen velamen y también tienen motor. La mayoría de los buques hoy en día de placer, ya sean los veleros, etcétera, tienen las características de ser buques mixtos. ¿Qué quiere decir? Tienen una capacidad de tracción mecánica importante, muy bien desarrollado, pero también tienen velamen. ¿Por qué? Porque hoy se cuida mucho la ecología, y los buques cuando navegan contaminan. Los buques cuando navegan contaminan. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la combustión, hay una parte de la combustión que se quema, y esa parte va a parar al agua con la propia mecánica de la propulsión mecánica del buque. Entonces, hoy en día tenemos medios para que con efluentes, ese combustible se diluya y contamine lo menos posible. Pero siempre un buque que navega a vapor, o sea, con medio de propulsión mecánica, contamina. Hoy en día, entonces, los buques que pueden usar velamen en el trayecto que sea posible, en cuanto a que la navegación lo permita, usan el velamen y apagan los motores, ¿tá? Todo esto porque las construcciones de los buques hoy lo permiten. Chicos, hoy los buques también se construyen con fibra de vidrio, se construyen con acero inoxidable. Ya no tenemos buques de madera y hierro solamente, como en una época hablábamos en la evolución histórica, ¿tá? Hoy la construcción de los buques tiene también normas de tecnología de avanzada, ¿tá? Entonces, la doctrina también los clasificó de esta manera. Después tenemos conforme a la actividad que realizan. Y allí nosotros tenemos, yo les puse aquí algunos buques que tienen que ver con transporte, transporta gas, ¿no? Que realizan actividades comerciales, y otros que tienen, pongámosle que no sea de la Fuerza Armada, sino que sea un buque que sea plataforma para llevar a cabo determinado tipo de actividad
En Japón hay muchas plataformas de este tipo para aterrizaje de aeronaves, ¿tá? Estos son no comerciales. O podemos poner acá algunos de los de placer, todo esto que nosotros decíamos, de Jean Cousteau con su investigación científica, ¿está? Todas estas cuestiones que entran dentro del carácter no comercial. Y acá tenemos los portacontenedores. Miren lo que yo les dije. Miren los buques portacontenedores. Estos buques portacontenedores tienen millones de euros arriba de su carga. Los buques que transportan contenedores, transportan todos en cubierta, porque el contenedor ya se construyó de tal manera, cuando veamos multimodalismo vamos a trabajar un poco contenedores, se construyó de tal manera que puedan, por su tamaño, ser acopiados en la cubierta de los buques. ¿Por qué? Porque antes los buques, la carga no se podía llevar sobre cubierta por razones de seguridad, pero los containers están construidos de tal manera que se preserva la mercadería sin que se puedan dañar navegando sobre cubierta, ¿tá? Y los buques portabarcazas, yo le puse acá un ejemplo para que sea diferente al de nuestras barcazas, de lo que está establecido como ejemplo. Y después el reginave, acuérdense del reginave. ¿Qué era el reginave? A ver, ¿quién? ¿Autoridad de aplicación? No. ¿Cuál autoridad de aplicación en nuestra materia? La autoridad de aplicación es la prefectura. La Prefectura Naval Argentina, sí. Y el reginave es el reglamento que aplica la Prefectura Naval. Muy bien, el reglamento de todo lo que hace a el reglamentarismo de nuestra materia, ¿tá? Que emite la Prefectura Naval y luego el Congreso lo sanciona. Tiene toda la reglamentación. Que entonces el reginave clasifica a los buques según su actividad y según su calado. Y habla del calado, habla de lanchas de radas o ría, habla de buques costeros, de buques de costa lejano y cercano, habla de buques de altura, todo esto que son aquellos que llevan adelante normalmente distintos tipos de pesca, ¿tá? Por eso la importancia de que vayamos relacionando después con todo lo que al que le toca pesca se mencionan algunos de estos tipos de buques, ¿eh? Y conforme dice Reginave a la actividad, son los buques de altura y los buques procesadores o buques factoría. El buque de altura, el que le va a la pesca a mar adentro, a realizarla más allá de en las zonas de captura más profunda, y los buques procesadores o factorías son aquellos que pescan la mercadería, o sea, la pesca, la procesan y a veces hasta la envasan en el propio buque. Entonces tienen el proceso de pesca, el proceso de transformación y a veces el proceso de envasamiento ya, y llega a tierra el buque como para ser el pescado como para ser consumido. Fíjese, los buques factorías tienen normalmente grandes cámaras frigoríficas porque pescan y luego ya hacen la transformación industrial del pescado, desechan lo que no les sirve, los que se dedican a determinados tipos de pesca, los otros acumulan para la harina de pescado, etcétera, etcétera. Esos son los buques factoría, ¿tá? Y entonces dice la ley, estos son, según el Reginave, son buques según su actividad. ¿Qué es lo que caracteriza a un buque? ¿Qué características debe tener? Porque lo importante es que cuando nosotros hablamos de un buque, hablamos de determinados aspectos. Ay, perdón, voy a volver atrás para que no sea tan rápido. Caracteriza a un buque ¿qué? Y caracteriza a un buque que sea sólido.
que tenga solidez, que tenga estanqueidad. Cuéntenme qué quiere decir estanqueidad. Que no pueda ingresar el fluido porque si no se hunde. Es un compartimento estanco. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que está ¿Qué quiere cerrado. decir? Eso, independiente uno de otro. ¿Tá? Eso quiere decir estanco. Por eso yo les decía a ustedes, cuando estudien, no estudien como compartimentos estancos, sino estudien de manera concatenada el derecho. En cambio, estos compartimentos, para que no haya una comunicación, y si el daño se produce, pregunto yo, Manuel Sandoval, Barlesi Emilia, González Diana, Sola Costa, Rosal, ¿todos están presentes? Porque o si no, miren el tema que los chicos están tomando asistencia. Sí, doctora. Sí, profe, sí, Acostó Los chicos, mis ayudantes están tomando asistencia. Y si ustedes no están, les van a poner ausentes. A veces no hacemos la asistencia oral para no perder tiempo, pero ellos están tomando asistencia, ¿eh? Esto Gustavo y Omar están tomando en cuenta. El día de hoy a lo mejor no se toma de manera oral por el tiempo, pero ellos están mirando, y los que no están presentes y solamente tienen la letrita ahí, no sabemos si se fueron a jugar un partido de fútbol o están en clase. ¿Tá? Lamentablemente así nomás es, chicos. La presencialidad se determina con la persona. Yo no puedo decir estoy presente y estoy en el aula 5 y esta es el aula 4. ¿Tá? Bueno, volviendo entonces a los nuestros. Entonces, ¿qué pasa? La estanqueidad permite que no se comuniquen. Por ejemplo, hay una avería en uno de las cubiertas y esto no afecte a que inmediatamente el buque sea dañado en la otra cubierta de al lado. Porque lo más probable es que si así ocurriere, el buque se hunda más rápido. ¿Tá? Entonces, los compartimentos deben ser estancos. Eso quiere decir estanqueidad. Ojo con la terminología, chicos, ¿eh? Esta es ya propia de nuestra materia. Fíjense, ustedes van a percibir que hoy hablamos de eslora, hablamos de manga, hablamos de puntal, hablamos de todos términos propios de nuestra materia. Entonces ustedes no me pueden decir que tenga tanto de largo, porque no está bien. No está bien. Porque el largo en nuestra materia se llama eslora. Entonces usted no me puede decir, tiene que tener tanto de largo. No. O el largo tal cosa. Es la eslora. Y de ahora en más vamos a hablar de esos términos. Estabilidad también es otra característica. Velocidad o autonomía en el sentido de que tenga la posibilidad de trasladarse. Y la posibilidad de gobierno. Por eso el buque tiene que tener un gobierno, y el gobierno, nosotros vamos a ver ahora, está en manos del capitán. ¿Tá? Esto vamos a ver más adelante en la bolilla siguiente. ¿Está, chicos? Ahora viene el otro punto. Ya se acuerdan que le hice toda una síntesis de lo que mirábamos en principio respecto del buque. Decíamos concepto, naturaleza jurídica, clasificación e individualización. Individualizar el buque. ¿Qué quiere decir individualizar? A ver. Identificarlo. Identificarlo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se identifica? Por el nombre, por el arqueo, por la matrícula, por el puerto de matrícula y por la nacionalidad. Es decir que un buque se caracteriza, según lo que dice el 44, por su nombre. A ver qué dice el 44 de la ley. Rápido, busquen la ley, ahí está, en mano. ¿Qué dice? El nombre del buque no puede ser igual al de otro buque de las mismas características. A tal efecto, la reglamentación regulará la imposición, uso y cese de dicho elemento de individualización. Ese es el nombre. Es que paramos ahí un poquito. Fíjense una cosa, chicos. La ley me está diciendo ahí
y esto es al decir de Ripper y de Brunetti, el buque es lo más parecido a una persona. Tiene nombre, tiene nacionalidad, tiene registración, nace y muere. Nace cuando se lo bota y muere cuando se desguaza. Esto decía Ripper y Brunetti allá, en aquella época, y sigue siendo vigente, porque un buque tiene un nombre y el nombre debe ser individual, es decir, no debe tener otro buque de las mismas características, del mismo nombre. ¿Por qué? Y porque tiene que ser, aunque el buque sea construido en serie, como todos los Costa, ¿vieron los cruceros Costa? Son todos construidos en serie, pero uno se llama Costa Romantic, el otro se llama Costa no sé cuánto, el otro se llama Costa. Cada uno va tomando un nombre diferente. El nombre está para individualizar al buque. ¿Y dónde debe estar colocado el nombre? A ver. Tengo entendido que en la parte posterior del buque. A ver, a ver si dice algo la ley. ¿Qué dice el 45? El número de matrícula del buque o sí. afectado o artefacto naval es de la inscripción en el registro correspondiente. Ay, perdón que ahí al hablar de artefacto naval nosotros obviamos, por una cuestión solamente de oportunidad, decir que es el artefacto naval, porque el mismo artículo 2 menciona el artefacto naval. A ver, vamos a ir a ver qué dice la ley que es el artefacto naval, porque yo di como visto y de pronto tenemos que marcar eso. El buque no es artefacto naval. A ver qué dice la ley en el artículo 2, ¿qué es el artefacto naval? El artefacto naval es cualquier cosa, cualquier otra construcción flotante auxiliar de la navegación, pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de sus fines específicos. ¿Y ahora? ¿De dónde me salió este concepto? En el mismo artículo 2 me dice, buque es tal cosa, claramente, y me dice, artefacto naval es tal cosa, que no es buque, dice. Entonces, ¿qué es un artefacto naval? Justamente las estaciones petroleras son entonces artefactos navales. Bueno, pero ¿qué caracteriza? ¿Puede ser una construcción flotante? Sí, pero no navegan. Sí. Pero ¿qué pasa? Muy bien, su destino no es navegar. Puede navegar porque puede tener la aptitud, como veíamos recién, de flotabilidad, pero su destino no es navegar. Entonces deja de ser una... Pero sí es un auxiliar de la navegación. Cuénteme ejemplos de artefactos navales. Auxiliares de la navegación que no son buques, aunque puedan desplazarse por el agua. Pero no, ¿Un gomón puede ser? Muy bien, un pontón es un buque. Estas boyas que tenemos bajo el puente, que determinan el canal de navegación del río Paraná, esos son artefactos navales. Un faro es un artefacto naval. Doctora. ¿Perdón? Justamente eso iba a decir, las boyas. Las boyas son artefactos navales, indispensables para la navegación, auxiliares de la navegación. Un buque que hace el dragado es un artefacto naval, porque se desplaza de un lugar a otro para sacar el dragado de arena, pero su destino no es navegar. ¿Tá? Entonces, esos son artefactos navales. El faro que está en tierra o en el agua son artefactos navales, indicando, auxiliando a la navegación. ¿Tá? Pero su destino no es navegar. Construcciones sí, construcciones flotantes sí, ahí vimos algunas cuantas, boyas, etcétera, que permiten que el buque se auxilie con ellos. ¿Está, chicos? Entonces el artefacto Doctora, naval, sí. Digamos, otra diferencia tiene que ver con entre artefacto naval y un buque en lo que es el tema del gobierno. Y el buque tiene que tener gobernabilidad, pero fíjense que una draga también tiene gobierno y no es buque.
Ah, o sea, puede tenerlo como no. Mire, ahora la polémica que se arma muy fuertemente y lo vamos a trabajar en algún momento, yo les voy a pedir a ustedes que investiguen y vamos a trabajar esto porque me parece re interesante. ¿Qué pasa con los buques autónomos? Porque los buques autónomos son aquellos que pueden estar comandados o por computadora o por robot y que no necesariamente tienen a bordo un capitán. Y hay muchos, lean ustedes, busquen en internet y se van a fascinar porque es interesante. Nosotros tenemos, le voy a contar de paso ya, tenemos un grupo de investigación que se llama Interfacultades, en el que está formado por profesores y alumnos y adscriptos de cátedras y jefes de trabajo práctico de de la mayoría de las universidades del país, 9 más precisamente, 10 ahora con algunas privadas, en las que estamos investigando determinados temas del derecho a la navegación. Y uno de los temas es el de buque autónomo. Imagínense, este grupo de interfacultades es el único que existe en el país todavía, ¿eh? Nosotros trabajamos acá en el 2019 con sede en Corrientes, el 2019 en septiembre y después en Córdoba se hizo en noviembre los encuentros y es absolutamente interesante. Y uno de los temas que trabaja uno de los grupos es buques autónomos, otro es drones, bueno, ya distintos temas de actualidad. Pero qué importante esto que nos da la ciencia, es decir, la posibilidad de que haya buques que transporten o que lleven a cabo determinado tipo de actividad y no estén comandados por un capitán. ¿Dónde está la esencia de la gobernabilidad? ¿Se desvirtúa o no? ¿Deja de ser un buque porque le está faltando eso y está comandado por todo un equipo electrónico técnico programado, determinado de determinada manera? Y esas son las incógnitas que hay que ir resolviendo porque la técnica nos va presentando. ¿Está? Bueno, entonces el nombre tiene que ser particular, individual, y yo no sé si acá vamos a terminar porque ya veo que es la hora y algunos alumnos tienen otra clase, pero me interesan muchísimo estos otros puntos que están... Doctora, Sí. quisiera hacer una pregunta. ¿El nombre debe figurar en la cara de la popa? Esa era la pregunta que no me contestaron. Muy bien, en la cara de la popa. Ahora nosotros vamos a ver qué es la popa y qué es la proa. ¿Está? Pero debe ir con nombre visible, con un determinado tamaño, eso establece la reglamentación, en la cara de popa del buque, ¿sí? Justamente el artículo 46 dice, todo buque debe ostentar en lugar visible la bandera nacional, su nombre, puerto y número de matrícula. Exacto, eso para la individualización en cuanto a la nacionalidad. ¿Está, chicos? Muy bien, a mí me interesa muchísimo seguir, pero fíjense que quiero ser respetuosa del tiempo de ustedes. Además, hay un agravante, acá estamos teniendo que el miércoles no tenemos clase. Así que yo les voy a pedir que en algún momento podamos hacer un poquito más larga la clase. Para esto yo voy a pedir autorización a Secretaría Académica si no se usa el aula, y podamos hacer a lo mejor unos minutos más o 40 minutos más una clase para ir compensando, porque si no nos vamos a ir atrasando con todos los feriados que nos tocan. Hay otros feriados que nos tocan lunes y entonces esto nos va a ir atrasando y entonces me interesa que nos pongamos al día. No sé qué les parece a ustedes esa idea. Bueno, profe, entonces, ¿será que puede ser antes y no después del horario? O sea, en vez de que empezar en vez de empezar a las 9, empezar a las 8, si es que todos pueden, obviamente,
porque la mayoría de los chicos, o sea, me incluyo, después tenemos clase de otras materias para no perder otra materia también, o sea. ¿Y la quiénes clase son la mayoría? ¿Quiénes son la mayoría? ¿Quiénes No, son? no, digo porque aparte- veo que muchos chicos tienen clase después de las 11. Bueno, ¿quiénes son? Doctora, Noguera, sí. González Diana, yo tengo ahora clase de... Ahí se me cortó. Doctora. Sí. González Diana, yo tengo clase ahora de procesal civil a las 11. Bueno, son Yo dos. también, doctora. Yo también. Al derecho ¿Perdón? también, doctora. Yo también, López Rodríguez. Chicos, una Ahí ya cosita, pongan Sí. por favor cuando se nombre así en la pantalla, pongan el apellido y nombre con el que figura en la lista, porque si nos ponen solamente el nombre o nos ponen otro apellido que no figura en la lista, cuesta una cantidad estar encontrándoles. No, pero además Así que, por le favor. ponemos ausente. Están mis dos ayudantes, tanto Gustavo como el doctor Sade, están tomando asistencia mientras ustedes están en clase. Con el objetivo de acelerar y no perder tanto tiempo, ellos hacen esta tarea. Entonces, ay no, hoy no tomó asistencia la doctora. No es verdad, ¿eh? Acá tenemos la planilla toda determinada con todas las casilleros, ¿tá? O sea que esto es lo que yo quiero que ustedes no piensen. Y si ustedes no se identifican, los chicos no pueden poner presente o ausente, ¿tá? Chicos, veo que son 5 o 6 contra una posibilidad de tener 60 o 50 y pico. A mí me parece que esos 5 y 6 se pueden ir y los otros que no tienen ningún inconveniente podemos seguir, ¿tá? Ese día que sea determinado, porque eso es lo que voy a pedir en Secretaría Académica. Antes está ocupado el aula, de 7 a 9 está ocupada el aula. Entonces se complica un poco. Pero yo lo que puedo decirle es al secretario académico si puedo usar unos minutos más, si no está ocupada el aula, o que me asigne otra aula para poder continuar, para salvar un poco estos baches de los feriados. Si a ustedes les parece eso, porque el primer día dijimos que íbamos a hablar y que íbamos a entendernos y que íbamos a... Todo esto en función de ustedes. Yo sigo adelante y bueno, pasa, pero a mí me parece que por ahí las clases les puede ayudar a ustedes en desarrollar algunos temas, ¿tá? Así que bueno, esto voy a hablar con el secretario académico y les voy a plantear a ver si es posible y si fuera posible el horario, y entonces eso lo vamos a conversar. Yo ya lo quiero plantear para que ustedes estén al tanto de esto. Entonces, es continuar un tiempo más. Fíjense que los que no pueden porque se tienen que ir, se van. No hay ningún problema. Se van. Total, las clases después son subidas al aula, a la plataforma. ¿Tá? Así que lo que Sí, me profe, interesa, gracias. yo por ustedes, si usted me dice, no, bueno, listo, seguimos adelante, yo hago total, el tema yo lo voy a ir dando más rápido, porque la verdad que necesito avanzar y cumplir el cronograma de que aproximadamente, vuelvo a marcar, en la clase, después de la clase 14 y terminada la unidad 5, se rinde el primer parcial. Se rinde el primer parcial. Ahora voy a sacar las cuentas con todos estos feriados, qué día es aproximadamente en el calendario, ¿está? Pero no pierdan de vista eso. Ah, no sabíamos nosotros. No, el primer día ya dije, cuando hablé del cronograma, ¿está? Así que bueno, la próxima clase seguimos con todo esto y vamos a ver la aeronave también. Por eso me interesa que repasen y que lean todos estos artículos que vimos para que estén reflejados en que ya esto lo vamos sabiendo, ¿está? ¿Estaban, chicos? Entonces, muy bien. Si esto ustedes lo entendieron, vamos a vernos la próxima clase, si Dios quiere, y no se olviden hacer el trabajo ese que están determinado para cada grupo,
Y además, no pierdan de vista que tenemos que estar al tanto de ir todos los días leyendo para ir coordinando nuestros saberes, porque todo junto después les puedo asegurar que es mucho. ¿Tá? Entonces, si ustedes van leyendo de clase a clase y van generando un aprendizaje paulatino, es más fácil para ustedes. Muy bien, chicos. Bien, doctora, gracias. Un beso grande para todos, que tengan un buen día, que pasen un buen feriado el día miércoles y nos encontramos el lunes que viene si Dios quiere. Vamos Igualmente, a seguir. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Chao, Adiós, hasta doctora. luego. Hasta luego.